En toda la cuestión de las tarifas, esta semana o las últimas semanas, desde tanto desde el gobierno provincial, se detectó la cantidad de hogares que aún no están inscritos al RASE con la posibilidad de hacerlo, aproximadamente 500.000 hogares que cobran o tienen ingresos familiares por menos de 3 canastas y media básicas, que está alrededor de 3,5 millones / 4 millones de pesos, y en ese sentido, cómo fue evolucionando las tarifas. Y lo que se ve, también hay un simulador de consumo en la página de la EPE, y lo que se ve es un fuerte incremento en el último año y medio. Entonces, hoy hablábamos con el vocero de la EPE, donde nos comentaba aproximadamente cómo se compone la tarifa de luz de cada hogar. Recordemos que el RASE es para gas y luz, entonces es para las dos facturas el salario. La factura de luz se compone por 3 componentes: impuestos, sí, que eso, bueno, tanto impuestos provinciales como nacionales, que ahí no tiene injerencia la EPE; la compra de energía, que lo determina la Nación, que es ahí donde se redujo fuertemente el subsidio y se empezó a pagar lo más cercano a la tarifa plana, por más que no sé si recuerdan a Morero que decían hagan costos. Bueno, el costo de la energía nunca lo tuvimos en Argentina. No sabemos cuánto cuesta producir 1 kilowatt de energía desde Transenero, desde Camesa, que es la mayorista argentina. Y donde sí tiene potestad la EPE es en el VAD, que es valor agregado de la distribución. Ahí es donde implementa los aumentos la EPE. Entonces nos comentaba que por eso se da la contradicción, o se da la discusión cuando el gobierno, por ejemplo, anuncia un aumento del 30% en la factura y el aumento posterior es de más del 30%, que es justamente por esto, porque lo que la provincia anuncia es el incremento del VAD, del valor agregado de la distribución. Entonces, para ir entendiendo, generación de la empresa que genera. Claro, compra energía. Lo compramos la energía, exacto. Claro. Después tenemos la transportación de la energía. Claro. Ajá, que eso lo determina Nación. Eso es un valor que no tiene injerencia a la provincia. Los impuestos, que es sobre el total, sobre el consumo, y el valor agregado de la distribución. Como también está la cuota de alumbrado público, etcétera, etcétera. Pero donde tiene injerencia la provincia es en este ítem, que es el 30% de la factura. Entonces uno vio en el último año y medio cómo se fueron incrementando. Antes de pasar a la placa, que es la placa de los aumentos, voy a decir algo. Este informe no es para decir si es barato o caro o si podemos o no pagarlo. Es para establecer una relación de cómo fue evolucionando la factura de la EPE en relación a la inflación, que es el IPC, donde los servicios están incorporados en el índice de precios al consumidor, que esta tarde van a salir, y la evolución de los salarios, de los ingresos, y cómo han ido también perdiendo poder adquisitivo, no solamente en este año y medio, sino también mucho más atrás lo vamos a ver. Ahora sí, vamos a la placa de aumentos, donde vemos que en un consumo de 400 kilowatts, que es donde es la media, el consumo promedio de una casa, de una familia, vemos que para los hogares N1, N2 y N3, para la factura de enero del 2024, si la comparamos con abril del 2025, según la calculadora de consumo de la EPE, vemos que para los hogares de N1, que es altos ingresos, el aumento o la variación fue de 258%, para los hogares de ingresos bajos fue de 307,96% el aumento, y para ingresos medios, esto es hasta 3 canastas y media básicas, de 348% de aumento. Esta es la diferencia entre la factura de enero del 2024 y abril del 2025. Recordemos que este aumento es sobre el importe total. No es el aumento que aplicó la provincia, es un poco menos, pero bueno, impacta de todas maneras. Ahora sí, vamos a lo que sucedió con la inflación. Hay una plaquita ahí de calculadora de la inflación, gracias Tincho, donde si ponemos desde enero del 2024 a mayo del 2025, por supuesto que mayo sin contar la inflación de abril, que todavía no sucedió, tenemos que la inflación acumulada es de 136%. Si teníamos 100 pesos en enero, hoy deberíamos tener 236 pesos. Ahora bien,
vamos a ver qué sucedió con los ingresos, con los salarios, y acá sí hay cuestiones en dispares, porque tomé los datos del centro CEPA, que lo hace en base al INDEC, pero coincide con los informes del INDEC. Esto es en términos reales, esto es descontando algunos parámetros de inflación desestacionalizada, etcétera, etcétera. Si vamos a noviembre del 2023, vemos que algunos salarios están empardándole en los privados registrados, que es un universo más pequeño pero presente al fin, está casi en el mismo nivel en términos reales. En los registrados, que es una categoría también existente, 94%, esto es, perdieron 6% de poder adquisitivo, y en los públicos registrados es el ítem que más perdió frente a la inflación, 84% es sobre 100 que estaban en noviembre del 2023, esto es una pérdida del 16%. Esto viene también a colación de los informes que vamos trayendo. Gracias, Tincho, ahí está las placas, está perfecto. Hay otro también respecto a la inflación, donde vemos registrados con respecto a la inflación actualizada, tenemos 6% abajo con la inflación del INDEC, y con la inflación actualizada, que esto es, ¿se acuerdan que hace un tiempo les dije que la fórmula de medición del IPC del INDEC es en base a un consumo del 2004? Bueno, en 2017 se hizo una encuesta permanente de hogares donde aparentemente va a ser la nueva forma de calcular la inflación, y que da unos parámetros más reales según la injerencia de los servicios, la injerencia de los alimentos, etcétera, donde da que hubiese perdido el salario 15% respecto a aquel noviembre del 2023. Gracias, Tincho. Entonces acá vemos como mientras la factura de luz, solamente la de luz, tiene aumentos entre el 258 y el 348%, la inflación fue del 136%, según el índice de precios al consumidor que marca el INDEC, y que casi triplicó en la clase media, en lo que es en N3, casi triplicó. Yo me preguntaba por qué la diferencia que hay en porcentajes dentro de lo que es N1 y N3. Y porque en la segmentación, quienes tenían altos ingresos pagaban más cerca del valor real de la tarifa, y se fue ajustando de abajo hacia arriba. Quienes menos pagaban o quienes tenían subsidios se les fue quitando, por eso impacta más. Entonces, más allá de si hoy te cuesta o no pagarla, es qué peso va teniendo las tarifas o los servicios en los ingresos mermados por la pérdida frente a la inflación, tanto en términos nominales como reales, para tener un parámetro de cómo va siendo el ajuste, el reacomodamiento, el sinceramiento, como quieran llamarle, de las variables económicas en la Argentina. Vos sabés que recién cuando venías hablando hice más o menos el cálculo de lo que venía pagando aproximadamente hace año y medio atrás a lo que hoy estoy pagando. Yo decía un 300%, no, es eso, un 340, con 40 más o menos. Claro, 348 para N3, 258 para los N1. Entonces, bueno, también es una invitación a hacer la inscripción al RACE mientras dure. Bueno, esto también hoy planteaban la incógnita. Sí, uno se puede anotar todavía, hay tiempo. Lo que también es una incógnita es cuánto va a durar el sistema de segmentación de subsidios, porque tampoco está muy claro, tampoco hay informaciones certeras de tenés tanto por ciento subsidiado, tanto no, los costos tampoco lo sabemos, y en materia de energía, repetimos, el peso que tiene sobre el salario es cada vez mayor. Otro dato interesante es que cuando se anunció el plan de segmentación había algunos grupos de personas, como por ejemplo los jubilados, que por default, por cruce de datos, ya se incluyen en el N2, y que ahora esto cambió, tienen que anotarse sí o sí según los ingresos, por lo que puede haber pasado que les viene una factura con tarifas de N1, de altos ingresos, que lo va a tener que pagar, pero tiene que anotarse para el próximo bimestre empezar a pagar con el subsidio. Esto ya sucedió, entonces es una alerta. De todas maneras, me pareció interesante estos tres datos para ver cómo va evolucionando también nuestros consumos. Vamos a tener que tener más cuidado, hoy lo decían también, bueno, había un atraso
tarifario, pero lo que quedó ahora muy atrasado es el ingreso. Hay otro dato para el final que me quedó, hay una web que se llama argendata.fundar que muestra en algunos de sus informes los ingresos familiares, cómo fueron, los ingresos per cápita familiares, cómo fueron evolucionando desde aquel 100% que se toma en el segundo semestre del 2003, apenas comenzando la recuperación después de la crisis del 2001-2002, con salarios muy devaluados después del acomodamiento del 2002. El pico máximo tuvo dos momentos. En el segundo semestre del 2011, que estaba 57 puntos arriba de aquel 2002, y en 2017, donde también estuvo 58% arriba de ese parámetro. A partir del 2017, entre 2011 y 2017 tuvo picos, tuvo pisos en 2014 con la devaluación de Axel Kicillof, después se recuperó un tanto hasta 2017 y a partir del 2017 tuvo una caída abrupta. Si tomamos ese 100% del 2003 al 158 del 2017, vemos que hoy estamos en 109, apenas 9 puntos por arriba de la capacidad de compra de aquel 2003. Entonces tenemos que, desde la segunda parte del gobierno de Mauricio Macri, pasando por todo el gobierno del Frente de Todos, incluida la pandemia, con una mini recuperación en 2021, después fue en picada, profundizada así el último año y medio, pero el ingreso per cápita familiar viene cayendo hace muchísimo tiempo, y es por eso también que la realidad se choca con el relato cuando distintos gobiernos hablan de los logros económicos, pero la economía familiar cuesta y cuesta cada vez más. Será cuestión de ver si habiendo hecho este sinceramiento de tarifas, vamos a darle la derecha, empiezan a crecer los salarios para intentar achicar el peso que tiene sobre los ingresos mensuales tanto de las personas como de las familias.